de saber por dónde llegarle a la gente para que siempre esté ambientada, siempre esté de ánimo, siempre quiera bailar, ¿no? Porque pues podrá ser un buen DJ, pero a lo mejor no le sabes llegar a la gente, ¿no? No sabes en qué ritmo vas a poner de ánimo a la gente y hay que saber también por dónde pegarle, ¿no? Desde algo popular, algo más under, no sé, algo que la gente se levante de su asiento y se ponga a bailar, ¿no? Ah, ¿no? bueno, entonces sería Silverio. Ajá. Silverio crea su música, pero ya después, ya cuando la reproduce en el escenario, su única chamba es encuerarse, ¿no? Y bailar como pinche loco, ¿no? Me gustan muchos géneros, pero Yo, al que no le voy, definitivamente al que no le voy es al reggaetón. Eso decimos Pues ahí todos, es pero donde ya cuando ya estamos ahí después en la perrean calle, hasta el hasta suelo, el piso. después. Ya 4 caguamas después, ya lo amamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí los desafinados para conversar de un nuevo tema relacionado a la música y para ello, por supuesto, que estamos acá con el buen Pacheco. ¿Cómo estás, Pacheco? anda la banda Pacheco como siempre para no desafinar, o más bien para desafinar. Es correcto. Y también el buen Cagua. Qué onda, un gustazo como siempre en este programa. Perfecto, Cagua. Bienvenido. Y yo soy el Big. Sin embargo, hoy vamos a tener acá un nuevo integrante para esta charla y el tema es los DJs y para esto tenemos al buen Big Roots que nos acompañará hoy para hacer esta buena charla desafinada. Entonces vamos a presentarnos. Acá está el Big Roots. ¿Cómo andas, Vic? Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todos bien, Vientos, vientos. Entonces, estaremos platicando justo acerca del tema de los DJs con el buen Big Roots, que ya nos contará justo, lo invitamos porque queremos hablar de este tema de los DJs y seguramente él nos aportará muchas curiosidades que quizá los desafinados acá no sepamos. Pero antes de empezar, les recuerdo las redes. En Facebook estamos como Charlas Desafinadas, en YouTube también nos encuentran como Charlas Desafinadas y también en los streamings de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, etcétera, ¿no? Entonces ahí estaremos, denle like, compartir y todo eso que ya saben que además es gratis. Entonces, ahora sí, comencemos con el tema en específico, que es, nos metimos un poco al tema muy subjetivo, no es tan específico, quizá, que es la parte de los DJs, ¿no? Y que creo que en varios programas ya hemos tocado el tema o han salido temas relacionados a ello, sobre todo respecto mucho a desde cuándo se originaron o que inclusive estábamos debatiendo en algún momento de si realmente se denominan como músicos, ¿no? Y por ahí debatíamos esa parte, pero bueno, podemos empezar yo creo que un poco con la historia de qué son los DJs o de dónde provienen o quizá de dónde surgieron, ¿no? Porque originalmente podríamos decir que yo en lo personal creo que nacen a partir de que ha evolucionado la tecnología en la música, ¿no? Porque tenemos ya instrumentos y algún día Cagua nos enseñaba que hasta en su celular hacía música, ¿no? Y hasta mencionó a Pánfilo, ¿no? Eh, en esa ocasión, pero cuéntanos, Cagua, cómo tú naciste con los DJs y el Pánfilo cuando era carpintero. No, pues yo como lo viví, pues realmente no tengo como que tal un recuerdo fijo de que, con esto inicié, ¿no? Sino yo recuerdo que, por ejemplo, bajo la influencia, como ya hemos platicado en otras ocasiones,
de la música que escuchan otros, pues yo de cierta manera lo fui adoptando, ¿no? Como música que de cierta manera me agradaba, ¿no? Y pero fíjate que a mí me interesó mucho esto de la música de los DJs, que de cierta manera se liga también con la parte de la música electrónica, porque yo cuando escuchaba cierta música que era muy, como de base, muy rítmica, a mí me generaba como una cierta tranquilidad, ¿no? El hecho de escuchar esa base rítmica y yo estar como que, no sé, haciendo otras cosas, ¿no? Como el clásico de que si vas a trapear o vas a cocinar, a lavar los trastes o lo que tú quieras, siempre está acá la base rítmica o el dubstep, ¿no? Bien acá, bien ponchado, ¿no? Estás haciendo otras cosas para estar como que contento haciendo otras cosas. Entonces, yo como que realmente tuve más experiencia en ese sentido al momento de tener este contacto con este tipo de música, ¿no? Realmente, bueno, por el lado de crear esta música, pues eso sí, de plano, ¿no? De hecho, ahorita vamos a plantear más o menos los tipos de DJs, porque hay uno que incluso cualquiera podría ser DJ, y ahorita vamos a ver por qué. Eso es, y el Pacheco, pues creo Yo, que vio yo, los yo, orígenes, ¿no? yo quiero de principio, pues agradecerle al buen Big Roots que nos está acompañando porque creo que estará de acuerdo en que la representación, es más, la reproducción de música es lo que caracteriza a los DJs. ¿Por qué? Porque hay dos maneras, pues lo escuchamos en el programa, lo dijimos en el programa del reggae, este, que, que había los sound system, ¿no? Que eran dos cosas. Una cosa es interpretar la música en vivo y la otra es reproducirla, ¿no? Y Sí, el empezaron sound system. sí, exacto, empezaron a reproducir música, pero la reproducción era solo así, tener un aparato, poner la rola y reproducirla. Ujú. Eso fue la creación de los sonideros, incluso por eso es la diferencia entre Sí, un sonidero y un DJ, porque el DJ lo que pasó fue que en los años 40, a finales de los años 40, un ingeniero tenía que ser tenía que ser un ingeniero, ¿verdad? Esos cuates que cuánto daño le han hecho a la humanidad. ah, No, por el contrario, hay que agradecerles. Un ingeniero crea el ingeniero Ron Diggins eh, crea un aparato que es muy sencillo a la distancia, un aparato que le pone la diyola, y este aparato es simplemente dos platos de discos de acetato en una sola tarima, digamos, que se dice que fue un ataúd, no sé, eso es una cuestión de anécdota, quién sabe si sea cierto, pero por las de dimensiones manera por las dimensiones de la, de, diyola. ajá, sí, como eran muy grandes, yo creo que por eso se decían que eran unas ataúdes, unas tablas enormes. Sí, porque iba aparte de de los dos platos, llevaba, pues ya tenía la integración de lo que era el amplificador, el micrófono, los altavoces, e incluso ya tenía los principios de luz, ¿no? Entonces, este aparato básico, primigenio, dio para realizar las mezclas de los sonidos de una y otra rola, que ahí es en donde ya aparece propiamente el trabajo que diferencia a un DJ de un sonidero, ¿no? ¿Por qué? Porque Ah, ya está, ahí es donde viene el punto interesante que ya está creando, ¿no? Entonces, esta cuestión de si son músicos o no, es que en esa ocasión creo que llegamos a la conclusión o estábamos y ganó el debate de que sí eran músicos, porque independientemente de que utilizaran los sonidos creados por otros, al final seguían creando la mezcla de ellos. Siguen siendo creadores y al ser creadores, pues entonces pues hay que tener un mérito en ese sentido, ¿no? Esto, estamos hablando de que esto empezó a finales de los años 40, quiere decir que los 50 y los 60 tuvieron un auge mucho más grande. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer las discotecas, digamos que ya lugares no abiertos, sino que lugares cerrados, en donde habría que reproducir música, pero no solamente la música en vivo en sí o con el artista en sí, sino que ya podías
hacer utilización de esos ritmos para poder hacer un ritmo nuevo, ¿no? Que sería lo que fueron el trabajo de las discotecas en los 60s y en los 70s. Entonces tuvieron ahí ya su desarrollo y ya empezaron y a la par de que pues fueron la tecnología, como siempre, fue acompañando para que esto fuera, se realizara de mayor, pues sí, con el gran éxito que en los años 80 se consolidaron, ¿no? No sé si por ese canal quieres expresar algo, Vic. Y de hecho también hay algunos registros de que todavía empezaban a tocar con caseteras, o sea, eh, no sé si recuerdan las caseteras de antes, donde todavía era la cinta enorme de este tamaño y y se reproducían. No me acuerdo cómo era el nombre del reproductor, pero VHS, ¿no? Algo así. no. Eran discos, eran cassettes, Las cintas cintas, magnéticas, las las cintas cintas, magnéticas, sí, sí, todavía, como si todavía fuera, como, digamos que el padre del cassette que del cassette, conocemos. ajá, sí, Ajá. todavía, mi papá en algún tiempo todavía llegó a tocar así con esas cintas magnéticas, todavía tiene viva una de esas, este, reproductores de cinta. Y en algunos inicios empezó así, cuando no se tenía la posibilidad pues de una tornamesa, ¿no? De una tornamesa como antes, con aguja y con estabilizador y disco de pasta, ¿no? Pero sí, vamos bien por el concepto de que empezó por una discoteca en un lugar más cerrado, de que pues la gente lo que quería era seguir bailando, ¿no? Seguir disfrutando la música, y pues por eso también influyó alguien que pues hiciera las mezclas, que fuera la música continua y que no parara y siguiera fluyendo el ritmo. De Está hecho, muy... parte perdón que interrumpa, parte de Sí. la historia que quería como que agregar también es que, por ejemplo, como mencionaban, ahorita, pues no había como que, digamos, el capital suficiente como para crear, música, ¿no? Entonces, como ya mencionaba Pacheco, esto inició en Jamaica por el hecho de crear, los clásicos Sound System, pero que de cierta Sí, manera no tenía como que el capital suficiente para tener el equipo complicado, ¿no? Que actualmente pues sabemos que ya con el teléfono, una aplicación ya puedes crear música, ¿no? Antes pues obviamente no se podía hacer algo así, entonces digamos que la gente por escasez económica optó por reproducir sus discos, ¿no? A lo mejor no había el capital para comprar, como dicen, las tornamesas y todo eso, pero sí para comprar discos. Entonces, ahí viene la parte en donde utilizan ya los discos para poder crear música, ¿no? De hecho, ellos bueno, no como tal, hacían música, sino utilizaban este estilo musical que es con la boca y la mano, el beatbox, para poder crear esos ritmos. Entonces, era la única forma en cómo podían hacer este tipo de música. Entonces, ya después, posteriormente, con, digamos, la accesibilidad de más equipos, encontré que un hip hopero, Cool Herc se llama, que supuestamente creó la base del break, que el break es una base rítmica. Entonces, esa base rítmica hace que de cierta manera cree como que ¿cómo decirlo? Un ambiente, ¿no? En donde de cierta manera hay un ritmo, pero que de cierta manera no se interpreta como tal algo en concreto. No sé si me doy a explicar. Es eso, una base nada más de ritmo. Entonces, él empezó a crear eso y en base a eso empezó a mezclar varios ritmos, ¿no? Sus propios beats. Y es así como propios empezaron a crear, sonidos. ajá, el hip hop. Entonces empezaron a crear ese tipo de cosas, a partir de eso. Entonces, de hecho, también ya se utilizaba, como decía aquí Vic, cosas más antiguas, ¿no? Por ejemplo, el fonógrafo también de cierta manera es influyente, ¿no? Dentro de lo que es ya estos equipos más modernos, ¿no? Que son las tornamesas, y supuestamente creo que se le dicen turntable o algo así. No sé si se dirá así, las como tipo tornamesas. Ajá, en inglés, turntable, ajá. Ajá, y supuestamente, bueno, esas son las más actuales. Ahorita ya, hasta incluso como ya dije, son digitales, ¿no?
donde ya no necesitas como tal tener la tornamesa física como tal, sino ya nada más un programa, tu computadora o tu teléfono, ¿no? Entonces, algo que antes pues no era posible, ¿no? Pero que de cierta manera eso sí originó a que actualmente tengamos estos trabajos, ¿no? Esta música de DJs. Sí, claro, con el tiempo ha evolucionado todo, como lo dijeron al principio, desde que las tornamesas que les decían ataúdes hasta poder tener un soundpad en tu celular, en tu tablet. Pero también hay gente que todavía hace música, pues, electrónica, orgánica, ¿no? Que graba sus bases sobre piano, sobre guitarra, y ya la procesa a un programa de música y ya ahí podemos hacer diferentes ritmos musicales, ¿no? Igual también en ese aspecto también hemos evolucionado este aspecto de la música. Sí, creo que algo interesante que dijo hace rato Big Brooks es, eh, sobre todo yo pienso, porque realmente existen los DJs también y han sobresalido, porque existe gente que interesada en escucharlos, ¿no? Entonces dijo algo acerca de que esta continuidad de la música y del sonido, ¿no? Diferente a tocar una canción de un grupo, un artista y pues se acaba la canción y a la que sigue, ¿no? Te esperas a que empiece la otra. Creo que está interesante esto de la continuidad porque ciertamente me hizo recordar las veces que he presenciado a un DJ de diferentes maneras, ¿no? Tanto quien justo mezcla música como lo que sea Birrux acerca de quien también la genera, ¿no? Acerca de generar sus propios sonidos y sus propios ritmos, pero creo que es muy característico eso, ¿no? La continuidad y con lo que decía también Kawa, esta parte del hip hop, que estén buscando un ritmo, un beat que sea continuo, que también les permita crear más música. Entonces, es algo interesante esa parte. No sé, ibas a decir algo más, ¿no, Pacheco? Porque tú no crees que un DJ tienes muchas reservas todavía de que un DJ sea músico. No, mira, creo que lo que dijo Big Roots es muy interesante en la cuestión de la tecnología, en estas representaciones de cómo los DJs empezaron a trabajar hasta llegar a lo que dijo Kawa, la cuestión digital. La cuestión del digital sí le quitó muchísimo de la cuestión creativa a los DJs primarios. El trabajar con dos consolas, con sonidos establecidos en un formato duro como el de pasta o el de los rollos magnéticos y extraer los sonidos de ahí para entonces hacer mezclas propias en una continuidad de sonidos o una representación de todo. Haz de cuenta que tienes disgregado un chorro de cosas y ya después los amoldas y lo expones. Antes era muy difícil, muy complicado, era por la cuestión tecnológica. Yo creo que la apreciación de Vic es en cuanto ya está digitalizado, que solamente ahí sí, pues no hay muchos son los que trabajan, nada más acomodan los beats en niveles, los mueven para ensamblar las notas y pues ya la exponen, ¿no? Pero yo creo que ese es el nivel más primario que en el que podemos hacer con tecnología, yo creo que cada quien, pero ya de ahí a los DJs que trabajan sobre diseño, es lo que dice Big Roots, que generas tu propia base rítmica en aunque sea en algún implemento electrónico, pero al final sí estás creando. Y cuando estás creando eso, pues tú generas sonidos nuevos y entonces los interpretas en las mezclas de estas grandes consolas, de estas grandes tecnologías, pero esos sí son los artistas, pues, ¿no? Yo creo que los otros, pues, son músicos de nivel, o no músicos, a lo mejor son aficionados a la música, que están pegando cosas y así, y eso se vuelve lo podemos hacer todos ya con la tecnología, pero de ahí a que sean ya músicos hay una diferencia. Sí, claro, es lo que le comentaba. Bueno, en el principio dijeron que se iban a hablar sobre los tipos de DJs, ¿no?
Yo, bueno, siempre hay dos diferencias muy comunes, ¿no? Bueno, muy marcadas en el ámbito de los DJ, que es el DJ productor y el DJ. El DJ productor es el que realiza sus propias notas, sus propios ritmos, sus propios sonidos para hacer una canción. Y hay solo que son DJs los que mezclan, como lo decía Pacheco, música de otras canciones de otros DJs, de otros productores, de otras, porque puede ser nada más productor, no puedes, o hay quienes son productores y no son DJs, hay quienes son DJs y no son productores, y hay quienes son muy buenos en este ámbito y son DJ productor. Entonces, hay quienes hacen todavía música orgánica, que desde una base de un piano, una base de una guitarra, se graba y es lo que les decía anteriormente, se generan los propios beats. Y hay otro tipo de DJ que yo encontré, supuestamente son conocidos como los Dix Player, que son los únicos que supuestamente lo que hacen es nada más ponerle play a la música y ya. Porque Ya soy ese. Ese me Sí, recordó a una anécdota en una fiesta vi un dúo, porque eran solo dos personas, tocando para ambientar ahí la fiesta y demás, música tropical, cumbias, etcétera. Y estaba el cuate que cantaba, ¿no? Estaba ahí como cantando, tenían una base rítmica y había un tecladista que era supuestamente el que hacía los ritmos así de cumbia y era el sonido principal, ¿no? Y súper animoso, cañón, el cuate del teclado, pero ni siquiera lo tenía conectado. Entonces ya nada más era la música y ponían su pista, pero él hacía show y pareciera que estaba tocando y me recordó justo entonces al DJ, ¿cómo dijiste? ¿DJ qué? ¿Dijiste? player, o sea, nada Player más le pone play a, a la música y ya. Pues Solito se entonces yo reproduce. voy a tener mi DJ Pacheco Player. Sí, ya te promocionas, sí. Sí, No, Pero eso es real, eso es real. sí, Una anécdota también de esta cuestión es que fíjate, con músicos consolidados y una banda tan exitosa considerada por algunos o la mayoría como la banda de rock más importante de México, Café Tacuba, trabajó muchísimo tiempo, es más, sigue trabajando sobre bases rítmicas, porque recuerden que sus güeyes no traían batería. Entonces, Ujú. al principio, cuando hay un baterista, no recuerdo su nombre, lamentablemente, ya después lo vamos a rescatar en ese sentido, porque empezó a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento le dijeron, oye, ¿qué crees, cabrón? Que se nos marearon las pinches bases rítmicas y valió madre, cabrón, y nos tenemos que presentar. Entonces, pues ni modo, tuvieron que subir a su baterista. Y a partir de ahí, y porque sí, sin duda, la batería en vivo le da una potencia bien cabrona al desarrollo de la música, y ellos lo sintieron diferentes y ya después empezaron aunque nunca tuvieron ni han tenido un baterista como tal base, pero ya empezaron a utilizar la batería en sí, pero sí trabajaban sobre pistas y no por eso dejaban de ser músicos extraordinarios. sí, también influye mucho, digamos que el tipo de DJ, por así decirlo, digamos que también en el medio, ¿no? Digamos de donde trabajan o donde se dedican a hacer esto. Por ejemplo, encontré que los clásicos de la radio, ¿no? Que a lo mejor está el conductor de algún programa y está el DJ, por así decirlo, el que pone la música, ¿no? Ese podría ser uno de los DJs que encajan en ese medio. Por ejemplo, los clásicos que ya mencionamos de clubes, bares, discotecas, o los de fiestas, ¿no? Que esos también, ya mencionamos ahorita, los clásicos, ¿cómo le habíamos dicho? Los A DJ los players, sonideros y todo eso también en las fiestas, ¿no? Infinidad de fiestas, ¿no? los de salones de baile son DJ player porque precisamente un amigo mesero,
él decía, no, pues ese cuate nada más pone la música y ya después hace como que está mezclando, pero realmente nada más le dio play y ya ese sí es un DJ play. ¿Esto sería equivalente al playback de los artistas? ¿Podría ser? Sí, yo creo que sí. Sí, Porque sí. se me ocurre que realmente lo haya hecho, ¿no? O sea, que algún día hizo la mezcla y realmente se dedicó a ello y lo grabó y después, no sé, Ah, ¿no? bueno, entonces sería Silverio. Ajá, Silverio crea su música, pero ya después, ya cuando la reproduce en el escenario, su única chamba es encuerarse, ¿no? Y bailar como pinche loco, ¿no? Y nadie le refuta su creación, ¿no? claro. Sí, yo le preguntaría a Big Roots, entonces con todo esto que estamos hablando, ¿qué se considera él al hacer esta música? ¿Qué tipo de DJ? Yo pues me considero solo un DJ. Me gusta la verdad crear, bueno, a mí lo que me gusta es la mezcla de las canciones. Me gusta mucho el poder jugar con las canciones para que pues la gente siga ambientada, ¿no? Y la verdad es que pues yo conocimientos de música, de instrumentos tengo muy poco para hacer eh, mis propias producciones. La verdad es que también hay que tener una buena imaginación, ¿no? Porque en esto de, si nos vamos a un mundo de la música electrónica, es, es una, a lo mejor ustedes, no sé qué género es su preferido, pero a lo mejor a decir, toda la música electrónica es igual, ¿no? Entonces hay que tener genio para tener una buena, una nueva pista de música electrónica, de house, de techno, y de que todo suene diferente y no suene igual a los demás. Yo la verdad sí solo me considero DJ, DJ el que mezcla, el que pone, el que reproduce, el que juega con las canciones y el que ambienta a la gente. Sí, bueno, porque también hay que tener la visión de que para ser un DJ hay que saberle llegar a la gente, ¿no? Hay que saber con qué tipo de gente, más bien, con qué tipo de escucha estás tratando, ¿no? Porque no es lo mismo que vayas a una fiesta donde solo les guste la música electrónica, donde solo les guste el reggae, donde solo les guste la cumbia, la salsa, ¿no? Entonces debes de saber por dónde llegarle a la gente para que siempre esté ambientada, siempre esté de ánimo, siempre quiera bailar, ¿no? Porque pues podrás ser un buen DJ, pero a lo mejor no le sabes llegar a la gente, ¿no? No sabes en qué ritmo vas a poner de ánimo a la gente y hay que saber también por dónde pegarle, ¿no? Desde algo popular, algo más under, no sé, algo que la gente se levante de su asiento y se ponga a bailar, ¿no? Eso está súper interesante y justo antes de hacer el programa, ya les decía a los desafinados, quiero hacer esa pregunta de, de cómo identificas eso. O sea, yo sé que justo yo podría ir y poner la música que a mí me gusta y la gente se va a aburrir, ¿no? Porque Sí, quizá no le claro. gusta lo mismo que a mí y pues no, eso no es la tirada del DJ. Sin embargo, eh, ¿cómo logras identificar qué música poner, ¿no? O si hay, por ejemplo, a mí se me ocurre, pues como que van tentando, ¿no? Así de, pongo unas cumbias y vemos si se paran, o pongo unas de pop, o pongo unas de salsa, o no sé, cualquier otro género, y de acuerdo a eso dice, si le gustan las cumbias, me voy por este lado, o cómo está ese show. La verdad es que está, bueno, yo tengo mucha curiosidad. Eso es más como para un DJ versátil, ¿no? Me refiero al que está en las fiestas, o al que está en los bares, ¿no? Ujú. Eso es lo que es, igual nos vamos tanto también al tema del lugar, ¿no? De qué tipo desde el lugar, desde el ambiente, por ejemplo, puede ser un bar de puro rock. A lo mejor el rock es un poco más difícil de mezclar,
pero le puedes dar continuidad, ¿no? Le puedes dar un inicio y un final a las canciones, ¿no? A lo mejor, igual que en la música electrónica hay subgéneros, igual que en el rock, que en el pop, y ya saben que a veces la línea es súper delgada entre la diferencia de uno y de otro, pero pues nada más porque suene una percusión diferente, un ritmo diferente, ya es un género nuevo, ¿no? Entonces, en este aspecto sí, si eres un DJ versátil, vas empezando a tocar por algo popular, por algo que ha escuchado la gente, algo con la que la gente está muy familiarizado para ver si pega un ritmo. Y si pega ese ritmo, pues le vas ahí subiendo, ahí vas manteniendo, ¿no? Pero pues también hay que a saber hacer los cambios de la salsa, a la cumbia, porque por ejemplo, en una fiesta es muy variada, ¿no? En una fiesta familiar, en una reunión, siempre hay ritmos o géneros musicales muy variados porque pues a toda la gente le gusta de diferentes cosas, ¿no? Entonces hay que saber si vas a pasar de salsa, vas a pasar de cumbia y lo vas a hacer gradualmente, ¿no? O sea, no vas a ponerle primero, no sé, una salsa y luego un pop y luego, sino acoplarte a lo que la gente está bailando para que en efecto siga bailando y no se aburra, ¿no? Porque eso es lo que, bueno, aquí en México va la gente, ¿no? A una fiesta, a un bar a divertirse, a seguir con la línea, ¿no? Y pues sí vas tanteando al principio sobre, sobre un género, sobre el otro, ya eh, a lo mejor si le gusta la salsa, pues puedes pasar al familiar que es la cumbia, ¿no? Y si de la cumbia también te puedes dedicar a la salsa y ritmos similares, ¿no? Para que no se note el cambio tan brusco de los ritmos. Oye, Vic, también una vez que encuentras lo que dice el Vic, en que encuentras ya más o menos en la cuestión versátil, pues que ahí sí vas a tener que poner diferentes músicas, ya lo detectaste. Entonces, ¿tienes canciones puente? Es decir, rolas que, como dices, no vas a pasar del rock a la cumbia de un chingadazo, pues. ¿Tienes Ajá, es canciones? a lo que me refería al principio, ¿no? Que hay veces que entre géneros ya la línea de separación ya es muy delgada, ¿no? Por ejemplo, hay salsas y hay cumbias que son a lo mejor en el ritmo un poco similares, ¿no? Y pasas de esa salsa que es muy parecida a una canción que es de cumbia y haces el cambio de las canciones o la mezcla y no se oye tan brusco, no se oye tan de No, golpe sí, sí. el cambio del ritmo, el cambio de- del género musical y tienes que tener un poco de oído para saber en qué momento la vas a cambiar, en qué momento la vas a quitar, o para que no se escucha muy brusco el golpe, ¿no? Se escucharía muy cuadrado y la gente se te quedaría viendo, ¿no? Así de, o no les ha pasado, yo Sí, por ahí sí, sé que ustedes son músicos y que a lo mejor de repente se les ha ido, no sé, ustedes son bateristas, ¿no? Alguien que se le yo haya soy ido así de repente, que se le haya ido así la baqueta y se queda así buscándola. Entonces, se escucha un poco cuadrado, ¿no? El, Muy la abrupto, música, ¿no? la canción. Ajá, entonces hay que tener también un poquito de oído, ¿no? Para poder hacer las variaciones de la canción, las mezclas, los acoplamientos, para que sea un poco menos brusco y la gente no sienta en qué momento estás cambiando la canción, ¿no? Y siga bailando, siga disfrutando y no note esa pequeña diferencia de cuando estás haciendo el cambio de las canciones, ¿no? Son segundos, son 5 segundos, 10 segundos en los que las dos canciones se van acoplando para hacer una. Pasamos de una que hablaba de amor, a lo mejor una de tristeza, pero a lo mejor son ritmos similares, ¿no? Es para que no se escuche tan abrupto, como decía este Pacheco, el cambio de la canción.
sí tiene Sí, cierta complejidad eso que menciona este Vic, De hecho, porque todo. usualmente, sí, o sea, nosotros igual como, bueno, músicos, por así decirlo, que tocamos un instrumento, bueno, en el lado de que, bueno, por ejemplo, los DJs, pues de cierta manera hacen mezclas posiblemente, por una parte, del lado de que es música que ya se conoce, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí sí, como dice Vic, si de cierta manera hay un cambio brusco o algo ahí que se note que esté fuera de lo que ya a lo mejor la gente conoce, sí se escucharía feo, ¿no? Y quedaría mal. Pero, por ejemplo, nosotros si tocamos algo nuevo, pues nadie se da cuenta, ¿no? Un batacazo de más, pues, ¿no? Pero sí, pues bueno, sí, y supongo yo que también sería igual si hacen música electrónica, que de cierta manera ya está prehecho, ¿no? Cuando hacen las mezclas estos DJs. Entonces, siento que no habría tanto conflicto si es que dijeras, se equivocó, ¿no? Porque siento que por ahí no va tanto eso. Y me acuerdo también de un compañero que sí de plano, no la daba, creo que nada más era por hacer el trabajo porque, por sí, por relajito, no sé, bueno, aquí Vic se acordará de un compañero de la escuela que le decíamos el banda, él también hacía ese tipo de mezclas y una vez recuerdo una anécdota bien chistosa que supuestamente fue a tocar a un bar y puso de base lo que a él le gustaba, que era este grupo mexicano llamado Enjambre. Entonces todo el tiempo ponía Enjambre porque en ese entonces era muy escuchado, ¿no? De cierta manera, pues sí, a la gente le gustaba, pero pues no fue como que directamente así de que, voy a hacer este trabajo y centrado en lo que estoy, no, pues iba a echar relajo y todo esto. Se puso bien borracho y pues mezcló, encimó las canciones, entonces ni se escuchaba nada, o sea, parecía que había fiesta en cada esquina, o sea, no se le entendía nada, y era todo borracho, y ahí estaba, según amenizando la fiesta con su música. No Pero sí es manches. complejo todo esto. sí, a ver, aquí tengo un controlador, a ver si lo podemos acomodar la cámara. A ver si este es un controlador Pioneer. Esto es lo que yo ocupo para mezclar. Este es un controlador Pioneer. No sé si tenemos. En su forma más base, estos son los que representan los discos, los platos. Estos son niveles de volumen, tanto independientemente de izquierdo o derecho. Y aquí tenemos igual un control de volúmenes de los sonidos más básicos de la música, que son graves, agudos y medios, ¿no? Ganancias, algunos efectos, algunos, bueno, este ya es para hacer, dependiendo de la función, para hacer sampleos, loops, cortes, efectos, transiciones. Y bueno, de aquí pasa la música, en estos dos. La música en bruto, puede ser electrónica, el género que ustedes gusten, en bruto. Y en toda esta parte de aquí, se juega con ellas. Cuando se hace el cambio de las canciones, se maneja con los volúmenes tanto del bajo, en cuanto a la música electrónica, la mayoría de géneros se hace un cambio con el grave, que es el tono más, a lo mejor más notorio, para que cuando en la música electrónica no se escuche tanto de golpe el cambio de una canción a otra y se puedan hacerse los cambios a tiempo para que no entren las canciones a destiempo. En la música electrónica se manejan, bueno, ya creo que ya en toda la música, ¿no? Bits por minuto. Antes era RBPM, ¿no? Las revoluciones por minuto, que eran las revoluciones bueno, cuántos giros daba un disco
cada cierto tiempo, ¿no? Por minuto. Ahora son bits por minuto los BPMs. Y hay ciertos géneros de la música electrónica que se manejan a 128 bits por minuto. La música más rápida de la música electrónica es de 145 para arriba, que es el Psytrance, el Psychedelic Trance. Y aquí también tenemos un regulador de tempo o pitch. Con este regulador de tempo o pitch, podemos jugar con los tiempos o la velocidad de la canción para hacerla un poco más lenta, un poco más rápida y que sea casi igual del mismo beat a la otra que vamos a mezclar del otro lado. Y no sé a lo que nos referíamos, ¿no? Que no se escuche tan abrupto, tan de golpe, tan cuadrado el cambio de una canción a otra. ¿Sale? Entonces, pues este es un controlador Pioneer, no es en base a un software de computadora que se llama Recordbox. Entonces lo que hacemos aquí, nos lo marca también en la computadora, ya sea desde volúmenes, desde tonos, desde efectos, va desde la computadora y ya sale analógicamente. Acá tenemos nuestras salidas a ver si se ve, de audio para el micrófono, para de audio, de micrófono y el que va a la computadora. Entonces, con esta pues, jugamos con la música. Este es un controlador muy básico, ¿no? Para empezar a ser DJ es muy bueno, es muy complejo. No porque sea básico quiere decir que solo hay todavía más básicos, ¿no? Que nada más te manejan las regiones más básicas, ¿no? Que es volumen, agudos, medios y bajos, ¿no? Que nada más te incluyen esta parte para que controles el volumen y puedas adelantar o retroceder la canción. Y hay otros que, bueno, ya hay más complejos, hay, por ejemplo, en este apartado, pulsándolo varias veces cambia de función. En otras que son, en otras que ya son, mixers más complejos, ya no tienes que pulsar, sino ya tiene varios selectores, varios niveles de audio, de frecuencias, de tonos, hay una, pero pues esto para que empiece cualquiera es muy completo. Este es un Pioneer DDJ 400, muy recomendable la verdad. Sí, últimamente anteriormente lo que todos los DJs manejaban por su buena calidad, Pioneer DJ, y ahorita están con también haciendo buenos dispositivos Denon DJ y Nunmark. Son la competencia de una de las grandes pues empresas que se dedica a hacer este tipo de aparatos para mezclar música. Oye, de este programa, voy a sacar mi nuevo proyecto, que es tener una Pioneer. Me encanta, ya me lo imagino y ya quiero tener una. ¿Es caro? Sí, es un poco caro, pero sí, es un poco caro, pero la verdad vale la pena. Para no solo no solo los que empiezan, sino hay DJs que ya llevan un tiempo y esto es muy completo. La verdad es que no te deja atrás para hacer un buen ritmo, una buena mezcla, un buen sampleo, un buen loop. Eso es con lo que yo ahorita estoy trabajando, un controlador. Muy bien. Sí, y como lo decía Erika al principio, hay quienes son ya DJs, nada más ponen la canción y hay un apartado, perdón, no sé si los mostré,
Normalmente la música, pues todos sabemos que empezamos desde el oído, ¿no? Desde, me gusta ese ritmo y hasta los tiempos de cómo va a entrar cada instrumento. Acá, a ver si se puede ver. Acá en esta parte de abajo, este, este botoncito que está aquí, anteriormente no lo traían nuevas generaciones de CDJs, de DJs. Me refiero a que es un botón que te ayuda a, a que sea el emparejamiento de las canciones un poco más fácil, que entren las canciones a tiempo. Por ejemplo, hay veces que se te va la canción o se te va el ritmo, o ya la canción está acabando y necesitas empatar los ritmos para que el ambiente siga. Y se te fue, ¿no? Se te fue el tiempo de la canción, se te fue el bajo, a qué velocidad iba. Y este botón te ayuda un poco a que los niveles de velocidad, a los beats se emparejen y puedan entrar de cierto modo un poco suave las canciones. Antes no contaban con ese botoncito, con esa función, y era más DJ de oído. O sea, tenías que escuchar en qué momento, a qué velocidad, a cuál era el tiempo de 3 pasos, 4 pasos para que pues, pudieras empatar los bajos. En la música electrónica es empatar bajos. Empatar bajos para que no se escucha el pum, pum, pum a destiempo de las canciones. Y en otro tipo de música se tiene que empatar con el ritmo de las canciones, que sean un poco iguales, que sean un poco parecidos, para que igual no se escuche abrupto. Sí, es a lo mejor de cierta forma no por esos que tocan guitarra o por esos que son excelentes para un piano, no somos considerados como músicos. Yo estaba viendo un músico que abrió como que esa pregunta, ese debate, ¿no? De que si realmente los DJs son músicos. Y pone, por ejemplo, a los que realmente tocan un instrumento, ¿no? Y pone a los más reconocidos, ¿no? Músicos, por ejemplo, Beethoven o qué sé yo, ¿no? Y te pone el ejemplo de ellos que, por ejemplo, antes no existía esta tecnología que de cierta manera es muy compleja para mi punto de vista, a pesar de que yo nada más toco la guitarra, o sea, al final de cuentas tienes que saber de tecnología y de otras cosas. Sí es complejo hacer esto para mi punto de vista. Entonces, este canijo te pone como ejemplo a los músicos de antes, ¿no? Que a lo mejor tocaban piezas muy complejas, ¿no? Me puse el ejemplo de Beethoven, ¿no? Pero que antes, de hecho, lo que hacían era algo similar y que nosotros todavía, como músicos del género que tú quieras, lo siguen haciendo, que es, por ejemplo, tomar la base, el break que había dicho antes, y poder crear sobre eso una creación musical, ¿no? O tomar una canción que digamos ya está hecha y nada más modificarle algo para poder crear algo nuevo, ¿no? Entonces, la música clásica antes así era. Hacían una composición, otros, digamos, autores tomaban esa música para poder crear en base a esa canción que ya habían hecho antes alguien, ¿no? Entonces, así se fue generando esas nuevas composiciones. En la actualidad todavía se hace eso, ¿no? Hay muchos Sí, artistas claro. que retoman las canciones para poder crear algo nuevo o lo toman de cierta manera como tal vez ejemplo, y hemos hablado también en otras ocasiones del clásico plagio, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros también hacemos algo similar a como hacen los DJs, ¿no? Que toman una base rítmica. Por ejemplo, yo en mi experiencia, para poder crear alguna canción, tomo una base rítmica, ¿no? Ya sea una base de batería, por ejemplo, ¿no? Y en base a eso yo me pongo a crear mis propios beats, ¿no? Que en este caso serían riffs como tal. Entonces, en base a eso yo creo mi propia música, pero tengo que tener de base eso. Y yo sé que mucha gente o muchos músicos que al menos yo conozco hacen algo similar. O por ejemplo, los que se dedican nada más a hacer
instrumentista, ¿no? O guitarrista, violinista, lo que tú quieras, también hacen eso, tienen una base musical para poder interpretar su instrumento. Entonces, es algo similar a esto. Entonces, ahí entra el debate en que si realmente los DJs son considerados músicos o no, porque al final de cuentas también ellos crean sus propios sonidos, ¿no? Independientemente de los medios que utilicen, porque al final de cuentas, estas tecnologías, pues al final de cuentas, digamos que son un instrumento como tal, ¿no? Moderno, tecnológico. Entonces, sí, yo sí reconozco a los DJs por el lado musical, ¿no? Comparando con lo que dije antes, otros músicos que de cierta manera hacen lo mismo, pero bajo sus propias herramientas. Entonces, como que siento que hasta cierto punto no hay como una comparación alejada, ¿no? De eso. Entonces, no solo eso, ahorita como lo explicó Vic, pues realmente hay mucha complejidad para saber todo esto, ¿no? Del manejo de estas herramientas tecnológicas, porque yo he visto que no nada más se utilizan, por ejemplo, estas tornamesas, hay otros que utilizan, por ejemplo, sintetizadores, ¿no? Que al final de Sí, cuentas claro. también es otro tipo de instrumento, ¿no? Que es muy parecido a un teclado, pero con ese puedes crear infinidad de sonidos. De hecho, a mí me Hay una, gustaría tener un sintetizador de esos, hay porque una puedes crear banda, infinidad de... hay unos DJs que su música es electrónica que se llaman, bueno, creo que ya habíamos hablado tú y yo de esos eh, hace un tiempo, que se llaman Infected Mushroom. Su música la hacen electrónica, es psytrance, pero fulones. Pero cuando tocan, hay veces que tocan como banda, o sea, traen sintetizadores, traen guitarra, traen batería, traen bajos y ya cuando hay otro que se dedica a darle los tonos a todo eso y sale y se escucha, y cuando se escucha como música electrónica. Y es muy sorprendente cómo de los que están arriba son bateristas, guitarristas, están arriba y lo que te está sonando aquí es música electrónica, pero al final es música electrónica orgánica que está saliendo de músicos que son muy buenos para un instrumento, ¿no? Y así como tocan en vivo como banda, también tocan dos, tres como DJs y nada más. Se presentan como banda o como DJs, pero ellos, para mí sí, mis respetos, son muy buenos haciendo música electrónica. Y yo voy a poner También, otros ejemplos de ese tipo de artistas como mencionas, como por ejemplo aquí en México hay una artista llamada Mariana Bo, que digamos, ella sí es considerada DJ, es muy reconocida aquí en sí, México, y ella toca el violín, por ejemplo. el violín. Entonces Ujú. pone su base musical que ella crea y de repente ella se le aloca, saca su violín y empieza a tocar ella, ¿no? En base al Ujú. ritmo que tiene. DJ Mariana Entonces, Bo. Ujú. ajá, es sorprendente lo que ella hace, es muy reconocida, ha estado en grandes festivales de música electrónica. O por poner otro ejemplo, como decía Albi, de grupos que utilizan o mezclan, por ejemplo, la música electrónica, ¿no? Ya sea, por ejemplo, aquí en México hay, por ejemplo, también este Big grupo, Rooks. ¿cómo se llama? Ah, Big Rooks. Este, no, los que mezclan como música de banda y la música electrónica, ¿cómo se llama? Colectivo Nortec, ¿no? Ah, Nortec. Nortec. Ellos, por Sí, ejemplo, también, ¿no? Tienen su base de electrónica ahí y sacan sus está. instrumentos también, por ejemplo. Es que se me ocurren muchos ejemplos ya. Quiero destacar de primera instancia justo esto que no es tan sencillo, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ya lo que Vic Roots nos está comentando es desde que sí debes de tener sentido musical. Un saludo al Tachi, por cierto. Este fue sarcasmo porque no lo haya entendido. Eh, eh, Porque ciertamente debes de tener el oído para poder hacer estas mezclas, ¿no? Identificar, suena muy fácil decir, esto es para los bajos, esto es para los medios y estos son para los beats y, o sea, suena muy fácil, pero realmente es de tener cierta habilidad para lograrlo. Eso por un lado. Y la otra es, me parece que la creatividad, justo que Big Roots nos los denominaba como imaginación hace rato también, ¿no? Del hecho de conocer de la música, porque
nos hablaba de conceptos que yo me puse a pensar y decía el Pacheco, pues ahora yo me voy a comprar, ¿no? Mi Pioneer. Pero realmente sí tiene su complejidad porque decía, bueno, pones una canción que se parezca el ritmo a la otra, pero para obtener eso seguramente deberías haber escuchado una infinidad de canciones Sí, y tener un conocimiento vasto para poder conseguirlo. Porque yo hoy en día quizá no puedo decir, pues cuál se parece a la otra, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, realmente sí tiene esa complejidad, conocimiento. Y por un tercer punto, la parte de distinguir como el manejo de estos dispositivos, ¿no? Ciertamente no todos somos tan hábiles en decir, pues aquí está un nuevo dispositivo, así funciona y ahora hazlo tú, ¿no? Creo que también esa práctica de poder hacerlo y tener la habilidad de aprender el manejo de un dispositivo, creo que también es una de las habilidades que debe de tener un DJ. Y finalmente, pues el varo, porque igual y yo me compro una guitarra de 300 varos de las disque Paracho, ¿no? Y empiezo a aprender guitarra. Sin embargo, pues no es tan práctico pues conseguirme una consola, ¿no? Y empezar a hacer mezclas DJ simplemente por el hobby, ¿no? Quizá algunos me dirán, pues van a poner comentarios, pues yo sí tengo el varo y demás, pero creo que sí también es un factor importante. Y ya, esto por un lado, quería destacar todo esto de lo que ya Big Roots nos ha comentado. Y por otro lado, creo que hay muchos ejemplos ya de aprovechamiento de esta tecnología, no necesariamente siendo DJ, y por ahí daban ejemplos como Nortec. Inclusive a mí se me ocurre también a Kinky en México, que utiliza bases también electrónicas, o hasta desconozco cómo se llaman estos dispositivos, pero quienes hacen música, digamos, grabando sonidos, repitiéndolos, ¿no? Dentro de la misma base musical y generan canciones. Hemos hablado aquí mucho de remix, ¿no? Que hace sus propias rolas. Inclusive a mí me sorprende lo que puede lograr hacer este cuate Ed Sheeran en un concierto en donde él solito genera sus propias bases rítmicas y genera su propia canción. Seguramente lo practica infinidad de veces para lograrlo, pero deben de tener cierta habilidad. Alguien que vi que hiciera esto, por ejemplo, en México, se me fue el nombre, pero es de esta chica que hasta le dicen comparan a las Natalias Lafourcade, ¿no? Esta que es gordita, recuérdame el Carla nombre. Morrison. Carla Morrison, exactamente. Ya no la he visto en escena, pero las primeras veces que salía a escena, antes, perdón, de que fuera tan famosa con su nueva música, pero hacía esto mismo en el escenario también. Y creo que este tipo de habilidades no lo podrían lograr los DJs si no lo tuvieran. Entonces, creo que sí es de mucho mérito lo que hacen, aunque creo que la denominación de que ser músico, si lo ponemos como que la definición es hacer música, pues entonces sí son músicos, ¿no? Porque lo hacen. Entonces, sí, está muy interesante todo esto y creo que es mucho mérito el que hacen los DJs. En lo personal, no conozco tantos, pero la única experiencia que he tenido, digamos, de un muy famoso o muy grande, fue ver a los Chemical Brothers en un Vive Latino y que me llevó una impresión que no se me olvida, o sea, eh, porque quiero destacar que adicional a todo esto que ya comenté, pues también tienen un performance, ¿no? Es decir, Shakira pues baila, ¿no? Y mueve las caderas, pero ¿qué hace un DJ? También se pone a bailar. Bueno, algunos sí, pero realmente el show de luces que tienen, la calidad del audio que deben de tener para una presentación también es súper importante, por ejemplo, ¿no? Por ahí Big Roots decía, pues es que donde tenemos más complejidades en distinguir que los bajos coincidan un ritmo con el otro para que quizá no sea tan abrupto,
pero lograr que suene muy bien un bajo con equipos de sonido, pues cuesta, o al menos hasta por ejemplo, tener un sonido en casa y demás, es bien complicado tener una bocina que tenga unos bajos muy definidos, ¿no? Luego ni el amplificador lo podemos arreglar. Está chillando ahí, un ruido bien feo. Pero sí también, por ejemplo, quiero resaltar también que no solamente lo que llegan a hacer los DJs se queda en ellos. Por ejemplo, digamos que hay muchos músicos que están muy, muy alejados al género, que utilizan la misma, digamos, estructura, digamos, de cómo interpretar ellos en vivo sus canciones. He visto muchos y yo creo que la mayoría de los grupos que yo conozco específicamente del género en el metal, que ya por ejemplo ellos utilizan una base ambiental, musical o rítmica también, y en base a eso ellos tocan. Es como si te pusieras a practicar ahorita, ¿no? Una canción, de cierta manera, si tienes la guitarra, pones la canción y tocas en base a esa base, ¿no? De la canción. Pues ellos de cierta manera crean sus propias bases musicales, como dije, también ambientales, y en base a esos ellos tocan. Y de cierta manera no es como, por ejemplo, a nosotros que nos ha pasado igual que tenemos un grupo, que a lo mejor tocamos una canción y que, por ejemplo, cada vez que nos grabamos, cada video de la misma canción tarda un minuto más o un minuto menos o qué sé yo, ¿no? Porque no medimos ese tiempo. Entonces, para evitar eso, estos músicos que tienen un grupo, que cada uno toca un instrumento, utiliza esa base musical para guiarse. Entonces, también utilizan como que esta herramienta, esta estrategia. Entonces, también es muy interesante que también, utilicen estas cosas, ¿no? O sea, no se aleja nada de lo que hacen los DJs, ¿no? Entonces, como decías también, Vic, o sea, no solamente es por el lado, digamos, que no es que se alejen de lo que son músicos por el simple hecho de que a lo mejor la definición de música sea, pues crear música, ¿no? Porque también lo crean, pero también por el lado de interpretar, ¿no? Un instrumento, yo siento que también nos alejan de eso porque al final de cuentas estas herramientas tecnológicas, al final de cuentas son un instrumento como tal, un instrumento musical, tal vez moderno, pero lo es al final de cuentas. Entonces terminan siendo, por el lado que tú quieras, pues a mi punto de vista, músicos, ¿no? Porque también otros géneros utilizan estas mismas herramientas. Entonces, al final de cuentas, mi punto de vista, sí son realmente músicos. Pues listo, yo creo que, digo, ya casi acabamos el programa, se pasa de volada siempre, pero me gustaría preguntarle nuevamente a Big Rooks que justo aprovechar sus conocimientos, ¿no? Y su experiencia que ha tenido con esto, ¿no? Una, pues teníamos curiosidad al final te voy a hacer también una pregunta, Cagua, que siempre lo hacemos a los invitados, pero antes de eso, ¿cuáles Examen. son cuáles serían como tus géneros o tu música favorita? E inclusive si quieres mencionar como algún DJ o algún artista, algún músico, etcétera, y que digamos que es tu influencia, ¿no? Para hacer lo que haces hoy en día. Es una difícil pregunta porque a mí me gusta la música de muchos géneros. La verdad es que me gusta desde el jazz, me gusta el rock, la salsa, la cumbia, el latin jazz, el metal, eh, la música electrónica casi toda me gusta, el reggae, muchos subgéneros del reggae, el rock, eh, pero pues yo creo que mis géneros más frecuentes que siempre escucho son reggae, salsa, electrónica, todo lo que es los subgéneros de la música electrónica, eh, rock variado, desde un Metallica hasta, no sé, los Doors clásico, Depeche Mode, no sé, me gusta escuchar mucha música de diferentes
géneros. Pero por el que yo en un tiempo empecé a agarrar, no sé, el gusto más por la música electrónica y por el que me nació el gusto por ser DJ, fueron por varios. Yo creo que en un principio empecé a escuchar música electrónica a DJ Tiesto cuando realmente era un muy buen exponente en la música trance, tanto él y Armin van Buuren y Daft Punk. Daft Punk, la verdad es que son unos genios, tanto para la música y la música electrónica, y ese género que ellos crearon, el género Daft, me, 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 me trajeron mucho a esto de empatar canciones. Creo que ellos tres fueron como que los que me gustaron, y de ahí empecé a cambiar de géneros por el psycho, después por el deep house. Es lo que ahorita más lo que más ahorita me está pegando, el deep house. Y considero a muchos, pero muchos músicos, muchos DJs, DJ productores son muy buenos. La verdad, para mí es un ejemplo, a lo mejor no los conozcan, Oliver Heldens. La verdad, hay unos que se llaman Chocolate Puma, son muy buenos. Para mí los que son leyendas ahorita vivas de la música electrónica es Carl Cox, Roger Sánchez. Para mí, uf, Carl Cox es, un- es una leyenda de la música electrónica en su género house. Es, es muy bueno. House, es tropical house, no, es mezcla de repente con el house, música disco, música funk, música, deberían de darse una oportunidad de escuchar a Carl Cox. Me gusta cuando hace sus cambios de repente un poco de house y mezcla funk o música disco, y ya me fascina tanto ese DJ como otros. La verdad es que por eso les decía al principio que es una pregunta muy difícil, porque pues hay veces que me envuelve toda la música, ¿no? Hay veces que me la puedo pasar escuchando horas jazz o metal o rock clásico, no sé, salsa y todo. Me gustan muchos géneros, pero Yo, al que no le voy, definitivamente al que no le voy es al reggaetón. Eso decimos todos, Oye, pero ya nos ya estamos ahí después en la perrean ya, hasta el suelo. al piso. Después. Ya 4 caguamas después, ya lo amamos. oye, Vic, David Guetta, Tiesto y Bob Sinclair, sobrevalorados de los artistas plásticos, completa mercadotecnia, ¿crees eso? No, realmente es que David Guetta empezó siendo un muy buen DJ. David Guetta, empezó igual desde abajo, tocaba en bares así muy, no populares, sino muy under, casi no se empezó a comercializar después hasta el disco One Love, algo así. Ese es su disco más vendido hasta la fecha de David Guetta, pero antes hacía mucho mejor música de la que hace ahora, ¿no? Y Bob Sinclair también es una leyenda de la música electrónica, empezó desde sintetizadores, desde las tornamesas. Eh, pues es muy bueno. Para mí es a lo mejor alguien a mi punto de vista, ¿no? Claro, hay quienes piensan diferente. Se quedó como que se estancó un poco, pero Bob Sinclair también tiene su propio ritmo, y sí, él fue uno de los pioneros también, Bob Sinclair. ¿Cuál otro me decías? Tiesto, Y esto como les decía al principio, fue un máximo exponente
de la música trance, bueno, de la música electrónica en su género trance fue magnífico, hacía música muy, muy buena. Él y Armin van Buuren, para mí los que más, los que mejores hacían el género trance en su época fue Armin van Buuren, y Tiesto y Paul Van Dyke. Fueron de los mejores que hicieron trance hace a principios de los 2000, finales de los 90. Fueron muy, muy buenas. Hacían una música increíble en su género trance. Y no está sobrevalorado DJ Tiesto. Creo que la gente... Están en el lugar que le corresponde, ¿no? Sí, la verdad sí, pero creo que la gente no se ha dado oportunidad de conocer esa música que hacía anteriormente y se ha ido por lo que ya sea actualmente. Anterior, ajá, eso es a lo que me quiero referir, que hay a lo mejor en algún tiempo en el que se dedicaron solo a vender calidad por cantidad, pero no, para mí Tiesto no está como que muy valorado. Creo que la gente que lo dice es porque no ha conocido la música que en un principio hacía. Muy bien. Sí. Cuando hablan de música trans, no sé por qué me imagino en una fiesta alguien Héctor. bailando, una mujer como que sospechosa, ¿no? Brazos velludos y muy espaldona, no sé por qué. Por experiencia, seguro. Hace referencia al trance que podemos estar teniendo a la variación de tonos y sonidos cuando estamos escuchando ese género trance. Podemos llegar a tener un trance ay, se me fue la onda en el oído de toda esa transición de los sonidos, por eso se le llama trance. Ya ves, Kawa, tú sí es tus experiencias raras. No, pues yo no soy el experto en estos temas. Sí, son sonidos muy envolventes, por eso te puede llegar a tener un trance musical. Sí, en el otro aspecto social, también un ícono de la generación de drogas sobre diseño, pues también, ¿no? Sí. Que creo que eso hay en todos lados, ¿no? O sea, no importa el género. Sí, justo mencionó a Carl Cox que en las listas que yo busqué y demás, en la mayoría lo consideran como el número 1 de la historia él, de los DJs. Y Carl Cox, que mencionó que justo le gustaba también. Y creo que Daft Punk, en lo personal, más allá de encasillarlos en DJ, creo que de la música a mí también se me hacen como unos muy buenos músicos. Claro, son excelentes. Sobre todo justo en la creación de nueva música, se me hace bastante bueno lo que han hecho, aunque no es demasiado, pero es muy, 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 muy de muy buena calidad. Y Sí, claro. y pues sí se me salió una lagrimita cuando sacaron ese video en YouTube, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar con ellos. Porque justo... Sí, claro, es como decías hace un tiempo, bueno, hace un momento de los Chemical Brothers, ellos trajeron un buen performance con la pirámide y con ese disco Discovery, ese fue uno de los grandes discos para Daft Punk allá, discazo Discovery para ellos, fue bueno, buenísimo. Es como tú dices, no solo era la música, sino el performance que traían con la pirámide era buenísimo. Sí, y justo en algún programa yo comentaba, creo que la pregunta que hicimos fue como a qué artista que no has visto hoy en día te gustaría y que posiblemente no exista la oportunidad, y creo que uno de esos eran ellos, ¿no? Daft Punk. Pero bueno, ahora sí, Kawa, atácalo con la pregunta. Que creo, yo me imagino, vale la respuesta, pero a ver, dale. Aquí siempre ya es una ley, una tradición más que nada, el preguntar siempre a los invitados que cuál es su gusto culposo. Musical, claro, ¿eh? No vas a decir, el trans, no, porque sí, ya. Gusto culposo musical, ¿cuál es tu gusto musical culposo?
es que hay como que esos gustos culposos de los que hay un artista como que sí trae un ritmo muy pegajoso y de repente aunque no quieras, ¿no? Pero Ya dilo, ¿a ya qué te dilo. refieres? ¿De una canción o de un género o de un De lo, artista? No sé. De lo que de tú lo que quieras, tú así, quieras. que a ti se te haga así como de, híjoles, me gusta, pero no sé. Que no dijeras en otro lugar más que aquí en Charlas Desafinadas. No sé, últimamente como que me está gustando este el K-pop, anda, anda bueno. Esas chicas coreanas son muy guapas, creo que eso es lo que también atrae. Sí, hay algunas que otras cancioncillas de, de pop. Como les decía hace un tiempo que la línea entre los, entre los géneros ya a veces es muy delgada y el claro ejemplo está entre el pop y el dance, que son muy parecidos, ¿no? Hay veces que no tienes puedes tomar esa diferencia entre si es pop o es dance, porque son ritmos tan parecidos y ahora ya hasta el dance le meten como tonos de reggaetón y hay alguno que otro gusto culposo por ahí que va. Yo tenía miedo que dijera Vic, que dijera que él es el DJ del Stratus de aquí de Nesa, que cada 8 días reggaetón. Pero es curioso, yo, ¿sabes? Te iba a comentar que quizá yo ya sabía la respuesta, no exactamente el género de demás, pero que quizá hay muchos como que le hemos preguntado esto y no les cuesta tanto trabajo decirlo. ¿Por qué? Porque saben muy bien aquello que quizá no quieren expresar o que les da pena, pero en tu caso justo lo que comentaba hace rato de que esta gran variedad musical, o más bien conocimiento musical de un chorro de géneros, pues te da para decir, pues escucho de todo, ¿no? O sea, ¿cuál gusto culposo si realmente escucho de un montón de géneros? Y creo que, Sí, eh, la ajá, verdad es que sí, no, pues los tres géneros que les comentaba son los que, o cuatro que les dije, son los que más, con frecuencia escucho, pero pues no me alejo de ningún género porque, pues así de repente en mi celular puedo estar escuchando música disco a los Bee Gees, Cyndi Lauper, de repente puedo estar escuchando Slayer, Metallica, Megadeth, y de repente puedo estar escuchando salsa, Alberto Barros, Héctor Lavoe, y de repente se cambia a DJ Tiesto, por ejemplo, a Armin van Buuren, y pues no sé, son, Me cuando me imagino él preguntan, caminando en la calle con sus audífonos, bailando cada género musical, ¿no? Y sí, mateando y de repente así, con de DJ y de repente así, ¿no? Como hacen el beso del, del del K-pop, pop sí, en la calle, haciendo todo eso. sí, entonces por eso hay veces me han preguntado, ¿y cuál es tu canción favorita? Pues no puedo decir una canción favorita, a lo mejor tengo un top 20 de canciones favoritas o hasta un poquito más o un top 20 de artistas que me gustaría ver o que, como dices tú, sería imposible por ver de Daft Punk. Sí, a mí también se me salió una lagrimita porque solo una vez vino a México, solo una vez vino a México. sí, tampoco vimos a los virus, ¿verdad? En aquellos tiempos, pero bueno, No, así es esto de las gelatinas. A veces cuajan y a veces no cuajan. sí, Listo, pues entonces, Vic, yo creo que te vamos a postear ahí cuando salga el programa, ¿no? Para que te sigan también, segura, échate tu comercial si tienes, ahí para contrataciones y eso. Vamos a dejar sus datos seguramente en la descripción del video y sus redes para que lo puedan seguir.
Y pues creo que ya vamos cerrando el programa así, siempre se nos pasa según debe de durar 1 hora, pero no lo logramos nunca. Les recuerdo también nuevamente las redes. En todos lados nos encuentra como Charlas Desafinadas. Y sobre todo estamos en Facebook, YouTube y los streamings de música o de podcast, ¿no? Entonces ahí nos van a poder encontrar y escuchar y seguir. Pues listo, chavos. No sé qué otra cosa les gustaría comentar antes de concluir. No, pues yo me despido diciendo que cuando me vean, ya me vi, cuando me vean con mi Pioneer, van a decir, ¿quieres ser DJ por Van Buren? No, yo estoy por Big Roots. Gracias. Gracias. Vientos. Igual nada, yo agradecer aquí a Vic que aceptó la invitación para platicar un ratito y nos cuente pues sus experiencias y el conocimiento que tiene de estos temas, porque pues a lo mejor sí nosotros nos gusta igual que él mucha música, pero pues no profundizamos completamente en un en específico, ¿no? Bueno, al menos de este tipo de temas que a lo mejor no estamos tan vastos en conocimiento de ello. Entonces, pues sí, gracias por la aceptación a la invitación. Y pues nada, qué bueno que haya alguien más que también le guste mucha música, ¿no? Y no tenga como tal un gusto culposo como tal, ¿no? Que realmente que todos disfruten de la música como tal. Sí, yo creo y estoy seguro que la música es una de las mejores creaciones del hombre. Es una de las pocas creaciones que es de las más grandes creaciones del hombre. Listo, pues fíjense ahí. Creo que es Big Roots el vivo ejemplo de nuestra frase final siempre, ¿no? El de vivan la música, ¿no? Porque es cuestión de disfrutarla y de no juzgar, ¿no? Y que simplemente si nos gusta una más que la otra, pues disfrútenla, no pasa nada. Entonces, mientras no No pasa nada. afectemos a los demás, todo Mientras no está chido. escuchen reggaetón, pues está bien. Hay Ah, que... no se queden, escuchen lo que quieran. Escuchan lo que quieran. sí, el reggaetón nada más es para bailarlo. No. Eso es lo que me enseñó el Cagua. No, cualquiera que sea de su agrado, pues disfruten lo que es lo que aquí recomendamos, ¿no? Vivan la música y pues no nos queda más que agradecer nuevamente a Vic que haya estado en Gracias a este ustedes por la programa. invitación. No me No, considero para nada. experto, pero tampoco no ando tan perdido en este tema. No, al contrario, justo nos funciona muy bien cada opinión aquí en Charlas Desafinadas. Entonces, pues nos despedimos, vemos y escuchamos el siguiente programa en Charlas Desafinadas. Así que vivan la música y nos estamos viendo y escuchando en la próxima. Así que cuídense. Bye. Bye.